¿Cuándo se empezó a leer? ¿A fines de los 60 y en qué contexto? ¿Y comienzo de los 70? Esos autores Sí, emblemáticos. Y el papel de algunos, como las colecciones de Ricardo. los cobaltos allá en los 60, 60 y pico, ¿no? Con La colección Goligorski, dirigida por Goligorsky, ¿no? sí, con Goligorski. Bueno, pero ahí estaban todos, David Goody, Billy Ballinger, eh, digo, bueno, vos hablás mucho de Goodies, ¿no? Y vos Sí, sabés que Gil Brett, la tapa del frasquito tiene la tapa de Viernes 13. sí señor, sí ¿Mm? señor. Después cambió el público, como vos decís, de la teoría de la recepción, digamos, pero viste que al principio había esa franja entre la colección Pandora y Linterna que lindaba un poco más en lo erótico porno que en lo policial mismo, ¿no? Y vos ahí en el prólogo de David Goodis marcás una cosa interesante respecto a lo trágico, Ajá. ¿no es cierto? Y la diferencia entre la novela de suspenso y la novela negra, si el cadáver está primero o el cadáver está después, Eso es ¿no? eso es de Todorov, creo, ¿no? Sí, es de Todorov, pero vos sabés que Chandler le contesta muy simpáticamente sin conocerlo a Todorov y dice que la novela de suspenso no conviene poner el amor, porque donde pones el amor, dice, te desequilibra del caso que querés descubrir. Eso lo dice Channel en la agenda de los consejos para escribir una novela policial. Bueno, es lo que le pasaba, las dificultades que tenía Marlowe con Linda Loring, ¿no? Y sí, Y con las citas yo del te quería coronel. preguntar a vos, porque, a ver, que tenemos un problema, porque es un género importado, digamos, ¿no? Y yo quería ver cómo nombrabas a Perramus, y vos encontrás una estrategia muy inteligente para nombrar a Perramus, que en lugar de poner el sombrero, pones el piloto. Entonces, porque no hay manera de nombrarlo en el sentido de que, fíjate, Ricardo, Piglia pone el comisario, Croce. Eh, Borges, ahí en Los seis problemas de Parodi, invierte la cuestión, porque lo invierte a Dupin, que te acordás que Dupin en la carta robada es por la mirada. Parodi, que está preso, escucha los relatos y de ahí deduce el caso. Sí. Entonces, comisario, como la policía acá está tan complicada, nadie pone un policía o un detective. Y la palabra que usa ahí, creo que en el prólogo, Borges y Bioy, que me gusta a mí, es pesquisa, Claro. porque acá es difícil poner, ¿viste? Yo en una novela que escribí, que se llama Hasta que te conocí, que no es una policial porque triunfa el amor, para decirlo, yo puse inspector porque no encuentro la manera de poner detective. Eh, es difícil, digamos, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo la pensás vos ahí? ¿No? ¿Qué pondría un inspector? Ricardo pone comisario, otro pone, Walsh pone el comisario Jiménez. Claro, pero No es fácil. en el caso de Walsh, en el caso de Ricardo, el comisario Croce es un comisario De siguiendo pueblo. de pueblo, de la provincia de Buenos Aires, que es como el Laurenzi que es como el Laurenzi del Walsh tardío del policial, digamos, el último ¿Mm? detective policial o como el labor de Perú, y ¿Mm? son comisarios retirados, en general son comisarios retirados, ¿no? Que ¿Mm? cuentan cosas viejas, es decir, cuando el comisario todavía tenía autoridad, ¿no? Era un lugar de respeto. El que maneja un comisario con autoridad y en presente es allá la Gauna, con Fruto Gómez, ¿no? Pero claro, son situaciones muy alejadas, con un contexto muy chiquitito, con un contexto rural, de conocimiento de la gente, que son como pequeñas anécdotas. Ahí no existe el crimen organizado en Don Frutos Gómez, ¿no es cierto? Son ladrones de gallina, digamos, o asesinatos por celos, ese tipo de cosas. Entonces,
depende de cuando vas a la gran ciudad y cuando vas a la policía como institución organizada y cuando vas a los grupos de poder, ahí ya es muy difícil encontrar un héroe, ¿no es cierto? Entonces el héroe en que vos quieras encarnar la investigación y la restauración de algún orden moral, por lo menos, ¿no es cierto? Lo tenés que poner de afuera, ya sea un superhéroe, ya sea, y entra en la ficción, pura, es una ficción absoluta. Yo opté por la ficción absoluta, digamos, por un ejercicio de estilo a la manera de más oeste, Totalmente. mucho más oeste que otra cosa, es decir, trasladar los cánones o las reglas de la aventura, con sus héroes, etcétera, al contexto argentino, pero a partir de reglas generadas o reglas narrativas generadas en otro contexto. La capacidad de aventurar. Eso es lo que un poco me debe haber motivado a mí, Luis, de lo que yo soy consciente, digamos, ¿no? Totalmente, porque fíjate, a mí me gusta mucho AC Rivlin, el de Walter Mosley, ¿no? Ah, Porque, porque es muy lateral también, viste que él no termina de ser detective, sino que la policía como que precisa de sus favores y él compra departamento y lo regentea y es como si fuera el portero para no pagar a la FIP, ¿no? totalmente, exactamente. Entonces, Sí, Rivlin se mete, digamos, de esa manera lateral, porque si no es cada vez más difícil encontrar, digamos, tiene que ser muy europeo y muy construido, como es Wallander. Wallander es muy ah, construido, digamos, no es totalmente. para lo americano. Por eso nosotros decimos que ellos hacen literatura nórdica y nosotros hacemos literatura súrdica. Claro, está bien, está bien. Nosotros no podemos, digamos, podemos cagarnos en la veracidad inventando personajes inverosímiles, pero nos resulta más inverosímil que sea un policía. Pero totalmente, totalmente. A mí, ¿sabes cómo me surgió la idea? Me surgió la idea esa de por qué sueñan. No es nada psicoanalítico, para nada, por Dios, antes me corto la mano. Digamos, lo que te quiero decir es que un día estaba leyendo Beso Mortal de Nagui, ¿no? Y el detective agarra y dice, no soñé. Y le digo, ¿y aquí? ¿Por qué me contás que no soñaste? Que no soñó. Y empecé a leer a todas las novelas policiales si soñaban o no. Bueno, claro, es un problema. Si sueñan con el caso o no. Digo, lo que pasa en la llave de cristal de Dashiell Hammett. Es decir, el sueño, ¿te revela el caso o no te lo revela? Cuando estás durmiendo, ¿estás trabajando o no estás trabajando? Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar todos los sueños y cosas concomitantes. Por ejemplo, suponete, Mike Hammer y toda esa clase de detectives sueñan con la guerra contra los alemanes y después contra los japoneses. Cambia la generación y empiezan a soñar con los vietnamitas, los sueños. Es decir, según Ajá. las épocas de la guerra, los detectives van cambiando y teniendo distintos sueños. ¿Dónde duermen? Por ejemplo, en la cama, en el coche, duermen acompañados. El que es genial para eso, ¿cómo se despiertan? Lev Alcher, el de Ron McDonald, es genial, porque se despierta como mismo como Kafka, habla de los grajos, Qué ¿viste? bárbaro. Entonces empecé a leer todo desde ahí y cosas, como te podría decir, laterales, ¿no? Por ejemplo, habría que estudiar o leer, no estudiar, ¿me entendés? Sí. Digo, por ejemplo, eh, Charles es el mejor, obvio, ¿no? Como escribe, digamos, ¿no? Eh, las despedidas que hay, todas las novelas que se llaman La mirada del adiós, no quiero decirte adiós, eh, la cantidad de cuestiones que hay sobre la despedida, con ustedes, digamos, con vos, con Juan Martín y con, digo, yo digo, los amigos, mejoró mucho, digamos, porque fíjate vos que cuando fue el concurso de 7 días, Sí. que el jurado era Goligorkin, Roa Borges y De Nevi, y entonces viene Roa y me dice, manda un cuento. Y yo mandé un cuento Ah, y me dice, mandaste, qué bueno. y está dice, lo tenemos entre los primeros. Entonces,
estaba Ricardo Ganá con La Loca del Crimen. Claro. Entonces, era una semana en París, y yo no había ido ni a Mar del Plata. Entonces, viene Roa el lunes y todo, me llama Ricardo el sábado a la librería y me dice, gané yo, vos no ganaste. Bueno, entonces viene Roa todo apenado, me muestra los votos. Era un tipo bárbaro, Roa. Viste que la mujer trabajaba en La Flor, entonces estaba a media cuadra de Martín Fierro. Entonces me dice, ¿sabes lo que pasó? Dice, que era el cumpleaños del sobrino de Borges. Cuando le empezamos a contar tu cuento, dijo, es un plagio de Perú. Entonces yo le digo, viste, después tuve varias veces con Borges y nunca me animé a decirle, le digo, que debe ser un plagio espiritista, porque yo nunca lo leí a Perú. El estruendo de la rosa. Y lo Ah, puse a leer mira. ahora, hace poco, y no tenía nada que ver, viste, con lo que yo había hecho. Aparte, era floja la novela policial argentina hasta que no vine después de... eh, No, la novela sobre todo sí, lo que pasa es que había mucho más cuento que novela, Luis, eso es un fenómeno, ¿eh? bueno, pues Perú es mejor el Hay cuento de tradición. La Maga y Julieta, es mucho mejor el cuento de Perú que la Rosa, Julieta y el Mago, sí. ¿no? Digo, No, pero es no, me cierto, hay parece, dos digamos. tradiciones ahí. Si uno mira la tradición del policial argentino, la tradición del cuento es una y la tradición de la Totalmente. novela es otra. Precisamente la que está menos estudiada es la novela en el sentido de narración larga. Porque, por Ujú, ejemplo, están ninguneados, y podemos decir que estéticamente probablemente con razón, los folletines policiales que se publicaron en los años 30. ujú, La noche de boda, el enigma de la calle Arcos y varios otros. Pero es ujú, toda una tradición de cuentos que es muy fuerte. Los cuentos de Castellani, por ejemplo, el cura Castellani y el ujú, padre Metri, que son ujú. absolutamente chestertonianos, como debe ser, ¿no? Claro. Son muy buenos. Es decir, que en cuento, y los cuentos de Rodolfo son buenos, y los cuentos de Peirú son buenos, los cuentos de Borges ni hablar, ¿no es cierto? Son Pero mejores que las novelas, es cierto. todas las novelas argentinas que hay en el séptimo círculo, y lo que hay que estudiar todavía son las que hay en rastros, ¿no es cierto? Que hay muchas novelas de autores argentinos, muchos de ellos firmando con su nombre, porque en ACME firmaban con su nombre. Es un área que hay que estudiar más, porque tenemos la idea de que son más flojas. En general son más flojas, hay mejores cuentistas que novelistas policiales. Pero eso tiene que ver con una tradición argentina. Durante muchísimo tiempo hemos tenido nuestros grandes escritores, guardando toda la distancia y todas las salvedades, son grandes cuentistas, ¿o no? Totalmente, digamos. Sí, ¿Cierto? salvo Ar, digamos, Salvo Art, digamos. Pero después digamos que sé cuando que empezamos a nombrar, pone los siete locos ahí, pero si no, bueno, y Borges, evidentemente, digamos, y la colección misma que ellos tienen ahí en el séptimo artículo, digamos, por lo que vos haces esa diferencia usando a todo, claro, Philippos es extraordinario, digamos, toda esa esos autores que tienen. Ahora, me parece que es cierto que en la tradición de cuentos es mucho mejor, incluso lo de Walsh, digamos, que una novela, digamos. Hay que sostener una novela, digamos, ¿viste? además, el estruendo de las rosas es un delirio extraordinario. Transcurre. Yo me puse loco, ¿viste? Porque me puse loco y ¿a dónde lo plagié esto, ¿viste? Porque no. Pero, ¿viste? Él era tan Borja, que no me animé a decirle, pero eh, me di así directamente, digamos, y Roa, pobre, decía así, ¿no? Fue un plagio del Estruendo de la Rosa, y yo no lo había leído, y hace poco lo encontré, ¿viste? Y digo, a ver, ¿qué dijo este tipo? Porque yo le creo tanto a Borges, digo, que algo debe haber, no había nada, un disparate. Un disparate. Qué rara la elección de Peirú para la ambientación de la novela, solamente que se entienda como una metáfora de su antiperonismo, ¿no? Es decir, hay un régimen autoritario, una conjura de, de, este, de aquellos que están contra ese régimen,
hay un régimen corrupto, todas las intrigas, todas las cosas, pero es muy rara, es muy, Bueno, muy rara. vos sabés que ahí, casi tomando la licencia de lo que decís respecto al peronismo, más que metáforas, eran metonimias, porque eran directas. Yo estoy leyendo el libro porque tengo que estar en las jornadas ahí del Malvaso de Bioy, el libro de Bioy y Borges. Borges no está, pobre, pero el de Bioy es terrible. Están a favor de los fusilamientos del 56. Están a favor ¿A qué texto te referís, Luisito? a Bioy sobre Borges. Ah, A sí, favor, bueno, no, ni hablar. a Bueno, favor de los fusilamientos del 56. y Pero bueno, no cómo no. solo la caída del peronismo, brindan viva la patria cuando cae Ilia. Sí, 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 no, no le queda nada. Lo que No, pasa no, es que ¿qué género es ese? El género de la infidencia, ¿qué género es ese? Y hoy es un... podemos hablar total, No, tenemos una edad no nos podemos poner a hablar de eso. Pero tenemos una edad que ya estamos jugados. ese libro Casi, inaugura un género, ¿no? casi te Inaugura una diría un modalidad. género, casi te diría un género de la obscenidad. Exactamente. Es un libro obsceno. No, Es casi. un libro obsceno. No. Bienvenido, bienvenido para la historia de la cultura y de montones de cosas, pero de alguna manera es un libro que genera cierta resistencia al leerlo. A mí me pasa, ¿eh? Es ¿Viste? como desnudar es una cámara oculta. En eso tiene desagradable. Totalmente, ¿viste? Porque una de las conversaciones, como ustedes que nunca me pusieron en el equipo de fútbol, como le digo a Bubi, Bubi es un amigo nuestro que tenemos Sí, con bueno, Juan, Bubi Yesca, que aparte está escribe muy bien. escribiendo. Entonces me mandó unos cuentos buenísimos y quiero que A mí siga, también, a mí también. Estoy leyendo. pero no quiere, no quiere. Eh, Sí, sí, Digo, quién, ¿cómo no va a que querer? una cosa es la conversación entre los muchachos y otra cosa, viste, cuando lo haces público. Ahí la diferencia entre lo privado y lo público juega. Entonces, que eso hubiera sido un chiste entre los dos es una cosa. Digo, entre Borges y Bioy. Pero es la obra de un escéptico, ¿no? Un escéptico en el peor sentido de la palabra, de nuestro querido Bioy, ¿no? Alguien que Sí, no cree, que lamentablemente tiene para él no novelas cree nada. buenísimas. A mí hay tres, cuatro novelas de él me encanta. El diario de la Guerra del Sardo. Pero es eh, alguien que no cree nada. como, Pareciera que alguien que no cree en nada, después de mí el diluvio, ¿no es cierto? Dejar en sí, pelota a su amigo sí. de toda la vida, ¿no? Tiene algo Sí. de, tiene algo de desagradable. Sí, y no solo lo político, sino, viste, hablar del cuerpo del otro, digamos. Cualquier vejez es complicada, ¿no? Hablar de la dentadura del otro, es fuerte, por eso te dije que quizás tenga que ver con ciertos. No pudo ¿Acaso administrar, hay algo que nunca hay que perder, digamos, ¿no? Que, como decía el cantor que nos gustaba, Cardel, los estilos cuestan, no hay que perderlo, no hay que perderlo, ¿no? Digo, ni el reconocimiento ni nada te puede hacer perder eso, digamos, ¿no? Vos yo decías, creo que es muy vos, probable? vos nombrabas a Chesterton recién. Tiene una frase que yo puse en un libro ahora que voy a sacar que dice: sospecho que la dignidad tiene algo que ver con el estilo. Con el estilo. ¿Y qué Sí, te parece? Y es bueno, pero maravilloso. Chesterton está en el otro espacio. Chesterton es el que cree en todo. Qué bárbaro. Y Bioy no cree en nada. No cree ni en la amistad de Borges, que se siente abandonado al final y está resentido. Yo creo que sí, ¿no? La ponja le robó, la ponja le robó a Borges y lo hizo feliz además. Porque el Borges de los Bueno, últimos años es feliz con la ponja. Yo no tengo la menor duda de eso. sí, y aparte, ¿cómo no vas a respetar eso, digamos, ¿no? Eso es obvio, digamos, ¿no? Es más bien, digamos, ¿no? Y es cierto eso, digamos, porque yo me acuerdo que cuando le invitamos ahí a la escuela a charlar, viste que es un tipo, viste, de esa, ¿cómo te podría decir? De esa originalidad, porque a diferencia de Bioy,
incluso la diferencia de Quique, de Fowi, vos le notás la ironía cuando te va a hacer el chiste. El otro era como la Madre María, la lengua hablaba en él. Entonces Ajá. cuando llegamos ahí, le digo, Borges, ¿qué quiere tomar? Porque estaba nervioso. Entonces un amigo que estaba le dice, Borges, ¿quiere tomar vino tinto o blanco? Dice, me da lo mismo si soy ciego. Qué Entonces bueno. esas cosas, viste, esas cosas le brotaban. Y el negro Santana me contaba que se lo encontró un día por Florida. Entonces le dijo, Borges, ¿lo puedo acompañar? Entonces van caminando y el negro Santana le dice, bueno, Borges, le quiero decir que yo soy peronista. Dice, cuánto lo lamento. ¿No? Esas cosas le salían. Y la de Ricardo es maravillosa, que me contaba Ricardo Piglia. Dice que Ricardo lo va a ver a, a la facultad. Entonces le dice, bueno, tengo que dar una charla, cuando termine la charla lo veo. Termina la charla, va Ricardo a verlo, le dice, Borges, bueno, podemos hablar. Dice, lo lamento, dice, estoy esperando al señor Piglia, dice, pero Piglia soy yo, dice, qué suerte que los dos sean uno. ¿Mm? Ay, Ahora, la colección del séptimo círculo a mí me dio unos títulos. La mujer de Ron McDonald es extraordinaria. Ron ¿Cómo McDonald ya es tardío en la colección. y la mujer de él lo que escribe es Ah, sí, 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 sí. Ah, un sí, extraño en tu tumba, te digo mal, un perdón. extraño en tu tumba es extraordinario. Vos sabés que él ya terminó en un geriátrico y lo que hacía era que contaba los argumentos a las otras personas que estaban ahí. Ah, mirá. Y contaba los argumentos de la novela. Ella es extraordinaria, ¿no? Che, qué gusto hablar de literatura. Yo no, yo como diría Chandler, meto historia de amor. Me gusta mucho Chase, no Chase, sino Chase, que publicó Luisito, que te mandan saludos Luisito y Fernando Fagnani, que le dije que iba a Sí, estar con vos, que sí, fueron editores tuyos. sí. Digamos, mi ángel tiene las negras, ¿no? Que tiene una frase maravillosa y dice, tu amor estaba ahí donde era fácil de encontrar y fácil de perder. Qué ¿No? bueno, qué lindo. ¿No? Y vos sabés que le quiero poner, pensando en Soriano, antes de Triste, Solitario y Final, tiene una frase buenísima, Chande, que yo se la pané para la próxima libro, que es, eh, no quiero decirte adiós. Es qué bárbaro, ¿no? Y bueno, es contigua de esa. Es la contigua, Está en el mismo exactamente, párrafo. totalmente, en el mismo párrafo anterior, exactamente. Yo, yo lo usé, yo lo usé, yo lo usé en joda en el final de. Todos hemos hecho las mismas cosas. Yo lo usé en joda en el final de Arena en los Zapatos. Ah, Cuando el viejo Echenique lo tiene al culpable, digamos, y le dice en Barranca de los Lobos, ¿no? Amagándole que lo va a tirar a la mierda, lo va a empujar al mar, ¿no? Le dice, no te digo adiós, ¿no? Te voy a traer, te digo andar a la reputísima madre que te parió, ¿no? Y entonces el otro, el gordo, el gallego le dice, el gallego, el ladero de Chenique le dice, pero eso, ¿de quién es eso? No, el principio de Chandler, pero el final es mío. Le dice, es bueno. bueno, Y no la pasamos sin tanto, ¿verdad? Juan, te ¿Qué? fijas en la verosimilitud, porque yo le hablaba con Fagnani, entonces, por todo lo que pasó y acá, eh, el inspector, el mío, que se llama Bersani, encuentra un cadáver y tiene un ayudante. Encuentra un Sí, cadáver y a 100 metros hay un perro. sí, Entonces, vuelve y el inspector dice, lo mató la misma persona. Entonces, el ayudante dice, no tiene celular. Y el inspector dice, por ahí no usa. Pero sigue la novela y lo mandé a hacer la autopsia del perro y del cuerpo a un forense. Entonces pongo, a la hora y media se encontraron. Entonces le escribo a Fernando, que es el editor, le digo, ¿pero qué es?
Carrefour Express en 1 hora y media le hizo la autopsia al perro y al hombre. Después me enteré que le debería haber hecho mandar los veterinarios al pastel al perro, ¿no? Son esas cosas verosimilitud que se te van. Y en una novela policial hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Vos le Yo das la bola a verdad, eso, no? yo la verdad, yo avisé desde el principio que yo no tenía la más puta idea de nada, que no iba a Ah, seguir ninguna. Yo no sé ni cómo funcionan las armas, nunca estuve en la ah, cárcel, ya. no sé cómo son los procedimientos policiales. Es decir, yo supongo que escribo policiales como escribía Marcial La Fuente Estefanía, las de Cowboy, ¿no? Por lo que había visto, por lo que había visto, que la cosa documental y todo no, porque no me sale, siempre he sido muy haragán para la investigación y para cosas por el estilo, y entonces he optado siempre por imaginar, por inventar, ¿no? Si no hubiera entrado en una red en una red de búsqueda de seguridades y de todo, de la cual no hubiera podido salir. Así Ese, que me muevo, en ese sentido pedí permiso para inventar, ¿no? Y listo, ya está. Ya está. totalmente, totalmente. El único Marcela detective, Estefanía cayó cuán largo era. Dios mío. Es que yo me doy cuenta que lo que algunos intentamos hacer fue utilizar el género así como venía. Meternos dentro del género y hacer. Yo hice un ejercicio de estilo. Yo cuando empecé a escribir el manual de perdedores, las primeras 5 o 6 páginas en el año 71, 72, fue un ejercicio de estilo, Luis, nada más que eso. Es decir, ver si podía escribir un policial ambientado en Buenos Aires. Ninguna otra pretensión. ¿Por qué? Porque tenía ganas de escribir, yo no había escrito nada todavía, tenía 26, 27 años. No había escrito nada, te llegara a escribir, era crítico, leía esto, lo otro, pero y la manera de poder acceder a la ficción fue utilizar un modelo. Agarrar un modelo y reproducirlo. Podría haber sido La Mil y una Noche, podría haber sido, no sé, una novela picaresca, podría haber hecho meter 4 personajes en una habitación y hacerlos conversar, pero en ese momento lo que leía era policiales. Y lo que me gustaban eran los Chandler y los Hammett que había leído en ese momento. Entonces intenté poner un detective a ver qué pasaba. Y en eso, después puedo racionalizarlo, puedo buscarle una justificación y todo. Bueno, claro, está bien. ¿Cuál era mi modelo de narrador? Y era Oestergel. Es decir, cómo trasladar la aventura. En un festival yo no escribo novela policial, escribo novela de aventura. Más que son de aventura realmente, ¿no? Entonces, trasladar la peripecia de la aventura que siempre transcurría en otros lugares, en el mismo contexto en que se lee, escribir y leer donde pasan las cosas, ¿no? Y Y sí, no y estar la condenado, novela digamos, al realismo. La condena del realismo fotográfico. ¿Por qué nosotros no podemos tener western? ¿No es cierto? ¿Por qué no podemos utilizar el siglo XIX para escribir aventuras? Es decir, era un poco liberar, me doy cuenta inconscientemente de esto, era un poco liberar la imaginación a través de la utilización de los géneros de la aventura en tu contexto. ¿No? ¿Por qué no los puedes hacer volar también en Buenos Aires? Y sí, pueden volar en Buenos Aires. Y tampoco hay tantos detectives en Los Ángeles, ni hay tantos ni vuelan en Ciudad Gótica. En ningún lado vuelan y no hay tantos detectives. Siempre son creaciones de ficción. La posibilidad de aventurar es lo que me sedujo, ¿no? Eso es la idea que me gustó. Y lo pude hacer muy despacito y bueno, y tiene sus límites eso, sus límites sí, poderosísimos. claro. No, yo últimamente, digamos, viste, yo tengo una historia que vengo de otro lugar y a mí me gustó lo policial por la trama. Yo, Claro. yo era más viste, asociar. Suponete, en el corazón de junio, el 55 bombardean la Plaza de Mayo. El 55, ese mismo día se muere el hermano de Joyce en Trieste. Sí, el mismo día que bombardearon. Yo Siempre has hecho esas pensaba así, conexiones. claro, y después dije, no, quiero con trama. Y ahí me metí más por el lado de los detectives y una cosa que me gusta mucho que son los dúos, de a dos, digamos, por el lado de la amistad y esa cosa bueno, de Yáñez y Sandokan, digamos.
digamos, la cuestión de ¿no? Y después, cuando más exquisito y más grande, Bubari Pécuchet, porque sabemos que no hay el uno sin el otro, ¿no? Es muy Totalmente. lindo Bubari Pécuchet porque dice, parecen dos porteños, dice, dice, se sentaron y a los 10 minutos se tuteaban. Y yo, Ah, ¿cómo? Esto es, esto es un ping-pong de lugares comunes, un ping-pong de mutua complacencia, ¿no? totalmente, digamos, y siempre me atraparon los dúos, por eso escribí sobre dos pesistas, y creo que voy a seguir por ahí, digamos, ¿no? Ahora te digo, estoy escribiendo, siempre digo que es la última, porque siempre dije que cuando no tenga más ideas, voy a escribir sobre los otros. Escribí una que es sobre, para mí, el último cantor de tango, se llama Dos extraños, le saqué el cómo, ¿sí? ¿Sobre Luisito es? ¿Sobre Luisito Gardel? No, 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 porque mi viejo cantaba tango. Tu Y viejo. mi viejo cantaba tango, tiene, sí, tiene grabado. Y se ¿Con qué enojó, nombre? para se ¿Con qué enojó, dijo, nombre? ¿cómo? El último tango y el último cantor no soy yo, dijo, para. Eh, El turco Fara decía eso. sí, Él lo vi se ahora, considera lo vi en Barcelona ahora. Fui a presentar un libro allá y lo vi, estuve con él. Canta allá, está cantando. qué Eh, grande. sí, Escuchame sí. una cosa. Contame de tu papá. ¿Cómo era? ¿Con qué Bueno, nombre cantaba tu viejo? mi papá cantaba con el seudónimo de Carlos Montana y llegó a cantar en la orquesta de Spaletta, era la orquesta Radio del Pueblo donde debutó Deval. ¿Sí? Donde Y, gustó Horacio de Val. sí, y tengo varias grabaciones de él, ¿no? Y me acordaba pagaría por no verte, ya no Sí. son Margarita, ¿no? Porque Qué vos verso sabés ese, ¿eh? que... Qué verso pagaría por no verte. Yo, yo tenía el título antes, yo le puse el título y no sabía cómo justificarlo, después lo tengo que justificar en el texto. Es demasiado buen título para dejárselo a otro. Ayer decíamos con Fernando, ¿no? Viste que a veces qué buen título, ¿no? Y por esas cosas, viste, yo tengo una hija muy joven de 18 y, claro, no lo conoció al abuelo. Entonces le pasé un disco y en el disco mi viejo canta, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Y yo le dije, vos sos Margarita, viste, ya te nombraba igual. Entonces, viste, que no hace falta. Entonces, a mí la trama cada vez me atrapó más, me hizo perder mucho el estilo, para retomar lo que vos decís, Sí, sí, la trama te come el estilo, te, es te, cierto. te Sí. come el estilo, ¿viste? Es muy difícil, digamos, ¿viste? No sé, es muy difícil seguir con la trama y mantener el estilo. O sea, yo antes todos los personajes hablaban igual, a mí no me importaba nada, ¿sí? No me importaba nada. Si una mujer hablaba como un hombre como una mujer, no me importaba. Y después, después de Villa me fue constriñendo mucho, digamos, ¿no? Porque, digamos, la trama te quita estilo. Salvo que seas un grande como Hermann Broch y escribes La muerte de Vigilio, que le importa muy poco la cosa histórica y tienes... Uno de los primeros que oí hablar de la muerte de Virgilio. Hace eh, muchos años mencionó la serie. Yo tengo una edición ahí, la tengo acá atrás. No le pude entrar, ¿eh? Entré, habré leído 30 páginas y reboté. pero es para leerlo así. Sí, ¿no? Yo lo leo así. Yo lo leo así. Nunca lo terminé. Lo leo así. En cambio, la de los sonámbulos, que es más histórica, la terminé. Pero el, vos sabés que por qué estaba con Germán Bros, porque estoy con un libro que se llama La decisión de escribir. Te quería ¿La? La decisión de escribir, te quería Sí. preguntar. ¿No? Y Herman Broch dice ahí, a los 6 años le escribe una carta a la madre y le dice que va a ser escritor. Entonces yo estoy con eso porque escribí un libro que se llama La decisión de escribir, cuando un escritor se hace escritor. Entonces, suponete, mi viejo, como era en ese tiempo, me reconoce a los 4 años. Entonces, en la primera estafa que nos enseñan a los niños, que era la caja de ahorro de postal de la estampilla, que es la primera estafa Era muy infantil. linda estafa. Sí, Era muy era linda linda, pero estafa. Yo yo tengo nunca vi un peso, nunca vi un peso. Y vos sabés que ahí dice,
Luis Alberto Vázquez. Y cuando mi viejo me reconoce, hay una cosa que abajo dice, léase Guzmán. Y yo digo, ¿qué me podía hacer si no escritor? Léase Guzmán, y no podía hacer otra cosa. Entonces empecé y la de Graham Greene, el sectorial de Graham Greene se analizaba con un psicoanalista junguiano a los 18 años. Entonces el analista parecía un personaje de Graham Greene, tenía un reloj de bolsillo, un cuaderno de obra entrada de contabilidad y le decía a Graham Greene, acá usted pone el sueño y acá las asociaciones. ¿Sí? Vos editaste el libro de sueños de Graham Greene en perfil. Es hermosísimo. Y cuando Amamos a Graham Greene. Bueno. Claro, y cuando Graham Greene no recuerda, dice, no soñé nada, y el tipo lo mira así y le dice, invéntelo. Y bueno, y ahí se hizo escritor. Qué lindo, Y Faulkner, el bisabuelo de Faulkner es bestseller con una novela que se llama, hermoso título, La Rosa Blanca de Memphis. ¿Sí? Entonces, Rosa Blanca de Memphis. Entonces, cuando Faulkner va a la escuela y es chiquito, le pregunta a la maestra, ¿usted qué quiere ser? Como mi bisabuelo, escritor. Entonces, Borges Faulkner presenta una especie de, como llaman los pibes ahora, fascín, no sé, dibujos con historieta, en un concurso en la escuela. Pero el abuelo se llamaba Faulkner. Entonces él le va y le pregunta, claro, Faulkner. Entonces le pregunta a la maestra, ¿cómo salí en el concurso? ¿Lo gané? No, usted no ganó. Entonces la maestra dice, acá ganó un tal Faulkner. Si no se hizo escritor ahí, no se hizo escritor en ningún lado, ¿no? Entonces, claro, viste, estoy con todos esos caprichos, ¿no? Y la de Git es buenísimo. Un amigo le pide guita a los 16 años. A Andrés Git le pide guita a los 16 años y le dice, soy un avaro, pero como cuido mi biografía te la presto. Cuido mi biografía. Bueno, pero Git es toda una construcción. Él construyó su propio personaje. En Git está muy claro la construcción del propio personaje, de su propia biografía. Va escribiendo y se va haciendo, va con las instrucciones de lectura. Es alguien que publica y se comenta, ¿sí? Se va armando toda una biografía literaria y una biografía personal, un mito, la construcción de un mito personal, ¿no? Pero totalmente, ¿y cuánto habrán dicho lo mismo y no publicaron ningún libro? Sí, no pudieron sustentarlo con nada, ¿no? Con nada, ¿viste? ¿No? Bueno, a mí me gustan los policiales o los autores de policiales cuando precisamente se disolvieron como escritores, ¿no? Como un Jim Thompson o un Gooding mismo, cosas por el estilo, que más allá del sueño que habrán tenido alguna vez de ser escritores, después eligieron no serlo, digamos. Eso es otra decisión muy linda. Muy fuerte, ¿no? Thompson, por ejemplo, Thompson jamás publicó un texto en tapadura, fue directamente al kiosco. No es el caso de Goody, que Goody se empezó escribiendo novela seria, digamos, ¿no? La primera novela en el 40 y algo es una novela seria, tapadura, y después se empieza a ganar la vida con la escritura, y el único lugar donde se puede ganar la vida son en las novelas de género más baratas. Pero Thompson, por ejemplo, nunca escribió una tapadura, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y qué linda idea. Eso es el modelo estergeliano nuestro, de algunos de nosotros, ¿no? Elegir el contacto, elegir la publicación masiva y elegir un vehículo de transmisión de lo que escribe, elegir y ser elegido, ¿no? En el caso de Oestergel también fue elegido por la realidad. Él no tenía una vocación de escritor, así, tenía una vocación de escribir para los jóvenes, tenía una vocación, pero se encuentra con las circunstancias lo van a buscar, ¿no? Y después termina abrazándolas, ¿no? Totalmente. Y qué linda la idea que tenés al revés del libro mío. Por ejemplo, Carlitos, para hablar entre nosotros, ¿no? Carlitos Trillo es un caso así. Carlitos Trillo siempre pospuso eternamente publicar su novela. Carlos es un gran creador de ficciones, ¿no? Gran creador de ficciones, uno de los grandes inventores de ficciones que ha quedado nuestro país, y nunca escribió una novela.
que escribió siempre, es como este, escribió siempre guiones de historieta. Hay una muy linda que era novela que se llamaba Cosecha Verde, que la terminó convirtiendo en historieta. Ese sí también conscientemente eligió un destino de masivo y de anonimato y de no pertenecer al campo de la literatura, siendo un tipo con una formación literaria muy fuerte, ¿no? Y aparte de esos momentos de la juventud, yo me acuerdo con el negro Lamborghini, con el Osvaldo, ahora tenía un mago, y era amigo de Gustavo Trigo. Entonces, Claro. Gustavo Trigo nos lleva al Tony. Entonces escribimos 3 historietas para el Tony, ¿sí? Con seudónimo, y el negro me decía, yo pongo el estilo y vos ponés la idea, ¿no? Y Sí. ya me esclavizaba, ¿viste? Porque se suponía que él tenía el estilo y yo tenía la fantasía, ¿no? Pero es No muy sabía linda la idea esa que decís vos de la otra decisión, la decisión de dejar de escribir y la decisión de no escribir nada, por lo que decís de Jim Thompson, eso es otro libro, es muy lindo eso también. Es muy ¿No? lindo, es muy lindo Porque eso. No hay sabía que que había tomarlo. historietas. Sabía y tengo las historietas que escribió Osvaldo con el Negro Trigo, el detective que hizo, etcétera, etcétera, Mark y esas cosas que escribió Sí, él claro. regularmente, pero no sabía de vos. ¿Eh? No, tres que salieron anónimas ahí en el Tony que nos llevó Gustavo. Mentira, anónimas nunca son. Alguien la firmó. Alguien la firmó, pero yo no. Y el negro me decía, el negro me decía, vos tenés que poner la trama, vos ponés la trama, que yo pongo el estilo. Claro. El que ¿Mm? también escribió historietas en aquella Eh, época, a mediados de los 60, es Eduardo Belgrano Rawson. También. Claro, que era muy amigo de Pero, Trillo y laburaban juntos. Gran ah, narrador y gran inventor de tramas, Eduardo. Un sí, escritor sí. que yo quiero mucho. Pero vos, fíjate vos, yo me acuerdo que Mazzotta me regaló un original del libro de este que hizo Tarzán, del famoso dibujante, De que Hogarth. yo sé, Hogarth. Y vos Hogarth, sabés que yo era un tipo, el que dibujaba como Miguel Ángel, digamos. Hogarth. vos sabés que yo era un tipo tan confiado en la librería, como dice Alan Paul ahí, dice, Alan dice, pasé, y Chitarón dice lo mismo, paséme los 18 años, porque Luis lo conocí, vino vestido de Colimba, a buscar una ¿Eh? novela de Luisito Chitaroni. Sí, Entonces dice, Luis siempre regalaba un libro por debajo del mostrador. Y vos sabés sí. que vino un tipo de Mar del Plata y me confié y le presté el libro ese que me había regalado Mazzotta y no me lo trajo nunca. ¿No? Esas cosas que perdés también, ¿no? Uh-huh. Viste, que me dio una pena terrible después, digamos, ¿no? Porque era un libro maravilloso. Bueno, Oscar sabía mucho de la historieta, ¿no? Digo, Obviamente. Escuchame una cosa, vos que los conociste, o por lo menos que estuviste en un área más cercana de ellos, eh, el caso de Sebrelli y Carlos Correa fueron los primeros que escribieron sobre Hammett acá, sobre Dashiell Hammett acá. ujú, Hay un ujú. artículo de Sebrelli del 57, mirá lo que te digo, cuando Hammett todavía vivía, Mirá. en el cual No, ya lo reivindica como hombre de izquierda a Hammett, ¿no? Como digamos, como un marxista sin claro, partido, ¿no? claro, claro, Bueno, claro. y después Correas, por lo que supe, al cual yo nunca he conocido ni he leído bien, pero después he leído un poco después y he visto la importancia que tenía, cómo pensaba, las cosas. Inventaron una colección, ediciones del Gallo Rojo, algo así, esas tantas colecciones chiquitas que salieron, o tantas ediciones chicas de los 60 y comienzo de los 70, donde editaron, tradujo él mismo con seudónimo de mujer, Y Emil bueno, Cerrullero, buenísimo, y tradujeron un par de Hammett muy raros, que tienen que ver con, por ejemplo, aquel asunto del rey, que es un cuento de Hammett al que lleva al gordo, el detective de la Continental, y eso me hace acordar a la Perú. Lo lleva a un país, del centro de Europa, digamos,
con una trama similar, o una trama así con un rey, Bueno, el caso de Sebrelli y el caso de Correa es muy interesante porque ellos leyeron Serie Negra desde un lugar en que nadie había leído todavía en aquel primer momento. Después Sebrelli después Sebrelli miente, dice otras cosas, en fin, cosas que bueno. Yo que sepa, te recuerda a Mazzotta, yo no a Sebrelli ni a Correa los conocí, digamos, los de vista. Pero a Mazzotta no le interesaba mucho. Yo que compartía mucho la novela y sobre todo la novela de Cobalto y toda con Osvaldo. Osvaldo Lamborghini, sí, Osvaldo era un gran lector de novela policial, ¿no? Yo nunca fui lector. Vos sabés que yo nunca fui gran lector de novelas policiales. Yo leí sobre todo de muchacho y de chico casi, porque en mi casa estaba cuentos policiales en el Leoplan. El Leoplan, claro. Yo leí el Leoplan porque mi vieja en los 50, cuando el Leoplan ya salía chiquitito, la época que por el problema del Pelpa lo pasaron, viste que todo se redujo en la época de Perón, había problemas con el papel, entonces, bueno, ese Leoplan de los 55, 56, 57, yo leí muchísimo ahí, cuando ya tenía 13, 14, 15 años. Bueno, y ahí estaban todas las cosas de Rodolfo, las traducciones de Rodolfo, ahí conocí a Roald Dahl, ahí conocí a Birce, Ambrose Bierce, y ahí conocí a James también, los primeros cuentos de James los leí ahí, ¿no? Pero no leí tanto, yo no leí Cobalto y esa cosa, no me convertí en un lector de policiales, nunca fui lector de género, después fui lector de autores ya más grandes, pero nunca fui lector de género, ya los leí después más grandes, ya a los 20 y pico y de los 30, ¿no? Pero en su momento no. Vos viste lo que son la biblioteca de los padres, ¿no? La biblioteca de los padres. Un día, digo, yo estaba leyendo, creo que no me acuerdo, si Virginia Woolf, no me acuerdo quién, todos los libros secretos, digamos, que le sacaban y los padres se escondían, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que para mí las novelas eróticas eran Cuerpos y Alma, ¿sí? Cuerpos y Alma de Van der Merch, ¡ah! Claro, bestseller del 50 ese. Claro, eran todas. Y vos nombraste una colección. Mi viejo, aparte de ser cantor, era imprentero. Y él editaba Malinka Pocket en la colección que tenía desde la novela de Spillane a Así hablaba Zaratustra y Rosa de Mansilla y la Sinfonía Pastoral de Gide. Eso era Malinka Pocket. Ahí salió también la novela de Apollinaire. También, sí, por eso el digo. Salió ahí. Nos formamos nosotros de manera. Y Schopenhauer salió ahí. El amor de la mujer. Lo tengo ahí, lo tengo acá, es el único que me quedó de la coalición: El amor, las mujeres y la muerte. No, yo los tengo, tengo el poeta asesinado de Apollinaire con la tapa de Matisse. Una buena traducción, además. Después no hubo retraducciones que yo sepa. Ahí tenía razón un reportaje que nos hizo una vez Beatriz Guido a Medina y Asís y a mí. Decía que nos puso los negritos. Los negritos de la literatura. Qué bueno. Es una pregunta. Bueno. ¿Nosotros sin el peronismo hubiéramos existido como escritores? No sé, ¿no? Qué buena, qué buena. Evidentemente, ¿no? Que no.